Hola, hola a todos y bienvenidos, bienvenidas de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos los secretos del mundo del espectáculo, donde analizamos las relaciones más comentadas y sobre todo, donde no nos andamos con rodeos. Estoy muy emocionada de tenerlos aquí, listos para sumergirnos en un tema que ha causado revuelo en las redes sociales, que ha dividido opiniones y que sin duda ha tocado el corazón de muchos fanáticos. Hoy vamos a hablar de un tema que sigue dando de qué hablar, la supuesta infidelidad de Kerem Bürsin a Hande Erçel. Sí, lo sé, el simple nombre de esta pareja sigue generando pasión y controversia. Su romance, que floreció ante las cámaras y se convirtió en una de las historias de amor más queridas de Turquía, dejó una huella imborrable en el corazón de millones de personas. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad detrás de las sonrisas y los flashes a menudo es mucho más compleja y a veces dolorosa. Vamos a analizar a fondo los rumores, las evidencias, los testimonios y las declaraciones que han alimentado esta controversia. Vamos a intentar separar el grano de la paja y a entender qué pudo haber pasado realmente entre Kerem y Hande. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, quiero pedirles un favor. Si son nuevos en el canal, si les gustan las historias de amor, los escándalos del mundo del espectáculo y los análisis profundos de las relaciones de las celebridades, no duden en suscribirse. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y por supuesto, si les gusta el contenido, no olviden darle un like y compartirlo con sus amigos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido. Ahora sí, sin más preámbulos, preparemos nuestras palomitas y adentrémonos en esta historia llena de pasión, drama y quizás desamor. ¿Están listos? ¡Vamos allá! La historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es una de esas que parecen sacadas de un cuento de hadas. Dos jóvenes y talentosos actores, unidos por el destino en el set de grabación de una exitosa serie de televisión, Senkalkam, o Love is in the Air, como se conoció internacionalmente. Su química era innegable, su conexión palpable y su amor, al menos para el público, parecía genuino y eterno. Desde el principio, los fanáticos se enamoraron de su relación. Cada interacción, cada mirada, cada gesto, era analizado y celebrado en las redes sociales. Se convirtieron en la pareja del momento, la encarnación del amor verdadero. Sus fotos juntos inundaban Instagram, sus vídeos se volvían virales en TikTok y su romance era la comidilla de todos los programas de chismes. Pero, como suele suceder, la burbuja de perfección comenzó a desinflarse. Los rumores de problemas en la relación empezaron a surgir, alimentados por la ausencia de publicaciones conjuntas en las redes sociales y por comentarios ambiguos de personas cercanas a la pareja. La noticia de su ruptura, aunque no confirmada oficialmente, cayó como un balde de agua fría sobre sus seguidores. Y como si la ruptura en sí no fuera lo suficientemente dolorosa, los rumores de infidelidad por parte de Kerem Bürsin comenzaron a circular. Estos rumores, que inicialmente se basaban en especulaciones y comentarios anónimos, fueron tomando fuerza con el paso del tiempo, alimentados por fotografías y testimonios que parecían apuntar a una posible relación extramatrimonial del actor. ¿Pero qué tan ciertos son estos rumores? ¿Hay alguna evidencia real que respalde la supuesta infidelidad de Kerem Bürsin? ¿O se trata simplemente de una campaña de desprestigio orquestada por los medios de comunicación y los haters en las redes sociales? Para responder a estas preguntas debemos analizar cuidadosamente las pruebas y los testimonios disponibles, tratando de separar la verdad de la ficción. Uno de los principales detonantes de los rumores de infidelidad fue la aparición de unas fotografías en las que se veía a Kerem Bürsin en compañía de otra mujer, en un ambiente que sugería algo más que una simple amistad. Las fotografías, que fueron publicadas por una revista de chismes turca, mostraban a Kerem y a la misteriosa mujer cenando juntos en un restaurante romántico, tomados de la mano y compartiendo miradas cómplices. La identidad de la mujer en cuestión nunca fue confirmada oficialmente, pero los rumores apuntaban a que se trataba de una joven actriz que había participado en un proyecto cinematográfico junto a Kerem. La publicación de estas fotografías desató una ola de indignación entre los fanáticos de Hande Erçel, quienes acusaron a Kerem de traición y de falta de respeto hacia su expareja. Además de las fotografías, también surgieron testimonios de personas cercanas a la pareja que afirmaban haber presenciado encuentros sospechosos entre Kerem y la misteriosa mujer. Estos testimonios, que en su mayoría permanecieron en el anonimato, describían situaciones en las que Kerem y la mujer se mostraban muy cariñosos y cercanos, incluso en presencia de otras personas.
Por supuesto, estos testimonios deben ser tomados con cautela, ya que no hay forma de verificar su veracidad. Sin embargo, su existencia contribuyó a alimentar aún más los rumores de infidelidad y a dañar la imagen de Kerem Bürsin ante sus seguidores. Ante la avalancha de rumores y acusaciones, Kerem Bürsin optó por mantener silencio. El actor no emitió ningún comunicado oficial negando o confirmando la supuesta infidelidad. Esta actitud, si bien comprensible desde el punto de vista de la privacidad, fue interpretada por muchos como una admisión tácita de culpabilidad. Hande Erçel, por su parte, también se mantuvo en silencio sobre el tema. La actriz no hizo ninguna declaración pública sobre la supuesta infidelidad de su expareja. Sin embargo, su lenguaje corporal y sus expresiones faciales en algunas apariciones públicas fueron interpretadas por algunos como una señal de dolor y decepción. El silencio de Kerem y Hande solo sirvió para alimentar aún más la especulación y la controversia. Los medios de comunicación y las redes sociales se llenaron de teorías y conjeturas sobre lo que realmente había sucedido entre la pareja. Algunos defendían a Kerem, argumentando que las fotografías y los testimonios no eran pruebas suficientes de infidelidad. Otros, en cambio, lo condenaban sin piedad, acusándolo de haber roto el corazón de Hande y de haber traicionado la confianza de sus fanáticos. En medio de este torbellino de rumores y acusaciones, es importante recordar que la verdad absoluta sobre lo que realmente sucedió entre Kerem Bürsin y Hande Erçel probablemente nunca se conocerá. Las relaciones humanas son complejas y las razones detrás de una ruptura son a menudo múltiples y difíciles de entender. Es posible que Kerem haya sido infiel a Hande, como sugieren los rumores y las fotografías. Pero también es posible que las fotografías hayan sido malinterpretadas y que los testimonios sean falsos o exagerados. Es posible que la relación entre Kerem y Hande haya llegado a su fin por otras razones, como la falta de tiempo, la incompatibilidad de caracteres o simplemente la pérdida del amor. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel llegó a su fin. Y como suele suceder en estos casos, la ruptura dejó un reguero de corazones rotos y sueños destrozados. La reacción de los fanáticos ante los rumores de infidelidad fue diversa y apasionada. Algunos, como ya mencionamos, se sintieron traicionados y decepcionados por Kerem, a quien consideraban un ejemplo de hombre fiel y enamorado. Otros, en cambio, defendieron al actor, argumentando que todos tienen derecho a rehacer su vida después de una ruptura. Pero la gran mayoría de los fanáticos se sintieron profundamente tristes y decepcionados por el fin de la relación entre Kerem y Hande. Muchos de ellos habían depositado sus esperanzas y sus sueños en esta pareja, a la que veían como un símbolo de amor verdadero y eterno. La ruptura y especialmente los rumores de infidelidad les hicieron cuestionar sus propias creencias sobre el amor y las relaciones. En las redes sociales, los fanáticos expresaron su dolor y su decepción a través de mensajes, vídeos y memes. Algunos incluso organizaron campañas para pedir a Kerem que se disculpara con Hande y que explicara lo que realmente había sucedido. La reacción de los fanáticos ante los rumores de infidelidad fue un claro reflejo del impacto que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel había tenido en sus vidas. Su amor, aunque fugaz, había tocado el corazón de millones de personas y su ruptura, y especialmente los rumores de infidelidad, les había causado un profundo dolor. Más allá de los rumores de infidelidad y de la reacción de los fanáticos, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel nos deja una serie de lecciones sobre el amor, las relaciones y la vida en el mundo del espectáculo. En primer lugar, nos recuerda que las relaciones, incluso las que parecen más perfectas, son siempre vulnerables y pueden terminar en cualquier momento. El amor no es eterno y las personas cambian con el tiempo. Lo que funciona hoy puede no funcionar mañana. En segundo lugar, nos enseña que la vida en el mundo del espectáculo es extremadamente difícil y exigente. La presión de los medios de comunicación, la constante vigilancia de los fanáticos y la falta de privacidad pueden poner a prueba incluso las relaciones más sólidas. En tercer lugar, nos recuerda que es importante no idealizar a las celebridades y no depositar nuestras esperanzas y nuestros sueños en sus relaciones. Las celebridades son personas como nosotros, con sus virtudes y sus defectos, y sus relaciones están sujetas a los mismos altibajos que las nuestras. En cuarto lugar, nos muestra que es importante respetar la privacidad de las personas, incluso de las celebridades. Los rumores y las especulaciones pueden causar mucho daño y es importante evitar propagarlos sin tener pruebas concretas. En quinto lugar, nos enseña que es importante aprender a lidiar con el dolor y la decepción cuando una relación termina.
El fin de una relación, ya sea la nuestra o la de nuestras celebridades favoritas, siempre es doloroso. Pero es importante recordar que la vida sigue adelante y que siempre hay nuevas oportunidades para amar y ser amados. Y por último nos recuerda que el amor, aunque a veces fugaz y doloroso, sigue siendo una de las experiencias más hermosas y significativas de la vida. Vale la pena arriesgarse a amar, incluso si sabemos que el amor puede terminar en cualquier momento. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Los rumores de infidelidad de Kerem Bürsin a Hande Erçel han sido un tema candente alimentado por fotografías, testimonios y el silencio de los involucrados. Si bien la verdad absoluta puede que nunca se revele, esta situación nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones, la presión mediática y la importancia de no idealizar las vidas de las celebridades. Hemos visto cómo una historia de amor que parecía de cuento de hadas puede desmoronarse, dejando a su paso un mar de especulaciones y corazones rotos. Hemos analizado las posibles evidencias, los testimonios contradictorios y el impacto emocional que todo esto ha tenido en los fans. En definitiva, la historia de Kerem y Hande nos recuerda que detrás de los flashes y las alfombras rojas, hay personas reales con sentimientos y vulnerabilidades. Y que aunque nos encante seguir sus vidas, debemos hacerlo con respeto y empatía. Quiero agradecerles a todos por llegar hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que les haya dado algo en qué pensar. Recuerden que este es un espacio para la discusión y el debate, así que me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre todo este tema? ¿Creen que Kerem fue realmente infiel a Hande? ¿O creen que se trata de una campaña de desprestigio? ¿Cómo creen que los fanáticos deberían reaccionar ante este tipo de situaciones? Déjenme sus comentarios abajo. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos análisis. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido. Recuerden, aquí en este canal, no le tenemos miedo a los temas difíciles y siempre buscamos la verdad detrás de las apariencias. Así que manténganse conectados, porque tenemos muchas más historias que contar y muchos más secretos que desvelar. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, la verdad a veces es más extraña que la ficción.